Pues bienvenida a las jornadas formativas que organiza Fibrosal. Hoy la jornada se titula Abordaje multidisciplinar de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, el afrontamiento del dolor crónico. Durante este año 2021 se van a celebrar mensualmente una jornada divulgativa. Estas jornadas son gratuitas y el objetivo es difundir y sensibilizar acerca de las características y de las necesidades que presentan las personas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. A través de estas jornadas queremos dar a conocer la asociación y su importante labor, dirigida a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen estas patologías. Permítame presentarme, mi nombre es Arantxa García Elices, soy la responsable del programa de Empresas Amigas de la Universidad de Salamanca, programa que gestiona la Fundación General de la Universidad de Salamanca, y debo decir que para nosotros es un placer y un honor poder colaborar con la Asociación Fibrosal. Quiero agradecer a todos ustedes por su participación y especialmente a las personas que hoy nos acompañan en la mesa de ponencias. A Juncal, la presidenta de Fibrosal, María José Fresnadillo, concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, Miguel Ángel Verdugo, director de INICO, Mónica Santamaría Domínguez, doctora en Psicología y profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Les explico brevemente la metodología de este evento. Este evento, tal y como se les informó previamente, estará grabado. Todos los asistentes al entrar van a tener sus micrófonos en silencio. Por favor, les rogamos que durante la ponencia mantengan su micrófono apagado. La ponencia tendrá una duración de unos 45 minutos. Se abrirá después de la ponencia un turno de preguntas y se les invitará a que desactiven el micrófono y hagan su pregunta. Para poder hacer la pregunta, por favor, escriban en el chat que tienen y en letras mayúsculas, quiero preguntar. Lo volveremos a repetir y a recordar cuando sea el turno de las preguntas, no se preocupen. Bueno, y ahora quiero dar paso a Juncal, la presidenta de Fibrosal, que será la moderadora de este evento. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Arantxa. Para nosotros también es un placer colaborar con la Fundación Empresas Amigas, que desde luego hacéis un trabajo maravilloso y sin vuestra ayuda no podríamos estar aquí. Como tampoco podríamos estar sin el apoyo del Ayuntamiento, en este caso representado por María José Fresnadillo, concejala de Salud Pública, con la cual tenemos un trato muy cercano y para nosotros es un apoyo vital. Y por supuesto con la universidad, en este caso también, representada por Miguel Ángel Verdugo, que está en INICO y que es una persona que también ha tenido bastante trato con nosotras y siempre ha mostrado su interés y como lo está demostrando en esta ocasión. Como saben, a Fibrosal, bueno, no sé si lo saben, pero vamos, nosotros llevamos trabajando en la asociación desde el año 2004 y bueno, llevamos trabajando pues, para reivindicar que se traten estas enfermedades como cualquier otra y dar apoyo a todas las personas. Sabemos muy bien que es necesario hacer vínculos con cantidad de personas, organismos y estar trabajando codo con codo. Por ello, desde nuestros inicios siempre hemos estado acompañadas y dirigidas por otras entidades, como puede ser la Fundación FF, como es la Confederación, como es la Federación, que la Federación la constituimos a la par prácticamente que esta entidad, porque estamos convencidas que hay que trabajar de esa manera. Primero a nivel provincial, a nivel federal y a nivel nacional. Es la única forma de conseguir que estas patologías se reconozcan y se entiendan. No me quiero extender mucho porque desde luego aquí no han venido a escucharme a mí, sino a Mónica Santamaría, que seguramente que lo hará muy bien. Pero antes a mí me gustaría darle paso a María José Fresnadillo para que nos diga un poco lo que ella quiera y lo que ella vea, porque sin su apoyo, pues la verdad que no podríamos estar aquí, porque el Ayuntamiento de Salamanca, desde nuestros inicios, nos ha ayudado muchísimo, dándonos una sede para poder trabajar y en muchas otras cosas más. Entonces,
unas palabritas a María José. Muchísimas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias, Juncal. Buenos días a todos. Bueno, yo, como no puede ser de otra forma, quiero dar las gracias a Fibrosal, por una parte por la invitación a participar en esta jornada, pero por algo que es muchísimo más importante, y es por su trabajo. Siempre les digo que por su trabajo y por su esfuerzo callado de día a día, lo que muchas veces no se ve, pero que es fundamental para que se siga avanzando en su labor. Y hay que darles las gracias por la ayuda que prestan a los afectados, a sus familias y también a toda la sociedad. Su labor de sensibilización es fundamental para que todo el mundo, bueno, pues sepa que existen estas patologías, sepan que existe la asociación y que puedan acudir a alguien que los comprende y que los ayude. Y algo que también es fundamental, y es su lucha para que se reconozcan los derechos de los afectados, que en muchas ocasiones, bueno, pues han tenido que encontrarse con una gran incomprensión, tanto por parte de administraciones e incluso de profesionales. Y sin embargo, bueno, pues ellos siempre han estado ahí luchando por la consecución de estos derechos. Y además hay algo que es digno de mencionar en la asociación Afibrosal, y es su trabajo serio y de calidad. Y prueba de ello, bueno, pues es la organización de jornadas como esta, que lo que pretenden es que se haga una divulgación veraz que aclare ideas y conceptos. En la propia presentación, bueno, pues ellas comentan que se pretende una intervención física, psicológica y social, y eso no deja de ser más que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, es decir, lograr el bienestar en esas facetas, y todo eso lo que repercute es en mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias. Bueno, yo no tengo nada más que darle las gracias, porque el sentirlas cerca y el ver su trabajo es un auténtico honor. Decirle que ánimo, que contéis con nosotros y que enhorabuena por vuestro trabajo. Y pasamos a lo importante, que es la ponencia, o sea que muchísimas gracias. Gracias a ti, María José, por el apoyo que siempre nos brindas y por tus palabras de ánimo. Yo quería ahora también darle la palabra a Miguel Ángel Verdugo, director del Instituto de la Comunidad de INICO, de la Universidad de Salamanca, que trabaja por los derechos de todas las personas con discapacidad y que, por supuesto, también está muy implicado con estas patologías. Y me gustaría que nos dijeras algo, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias, Juncal. Yo quería agradeceros la invitación a estar con vosotros, lógicamente. Las limitaciones que tienen las personas, en este caso las afecciones por dolor crónico y fatiga, ¿verdad?, han tardado en reconocerse mucho tiempo por parte de los sistemas médicos y sociales, ¿no?, por la dificultad diagnóstica, que exige un diagnóstico diferencial, y por la, digamos, a veces la pasividad en conocerlo. Siempre los movimientos sociales sois los que habéis hecho los avances importantes, y nos conocemos, ¿verdad, Juncal?, gracias al liderazgo que tú has cubierto en este terreno con la asociación desde hace más o menos 10 años, yo creo que desde el principio, y con la mediación de Mónica Santamaría, que es la ponente, con lo cual, digamos, me siento en familia en ese sentido. Y es verdad que los derechos de las personas con discapacidad es el tema relevante de los tiempos actuales, y digamos, los que nos dedicamos a este mundo de las personas con limitaciones o con dificultades de participación social, pues tenemos que colaborar de la manera que sea más factible, ¿no? Bueno, yo me alegro de estar con vosotros y compartir y escuchar ahora a Mónica, y en la medida de nuestras posibilidades siempre seguir estimulando la investigación y el conocimiento para que sensibilizar siempre a más gente, y al final el mundo de la discapacidad necesita a las administraciones, a los movimientos sociales y a la investigación y profesionales, ¿no? Entonces tenemos que estar juntos para empujar en el mismo sentido. Pues bueno, en la medida que podamos ahí estaremos, y la Fundación General también
pues es parte de la universidad, ¿verdad? Y tenemos cosas conjuntas organizadas y una buena colaboración desde hace tiempo. Por eso, en familia, y gracias por invitarme a estar con vosotros en esta sesión. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sí, desde luego tenemos la gran suerte en esta ciudad tan bonita que tenemos de contar con todos los apoyos que necesitamos para poder seguir haciendo cada uno nuestro trabajo. Eso nos llena de orgullo y siempre lo diremos. Bueno, pues ya sin más, yo quiero presentar a Mónica Santamaría Domínguez. Es doctora en psicología, profesora ayudante, doctora en la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia, miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad CINICO de la Universidad de Salamanca y colaboradora de Afibrosal. Me quiero centrar aquí, que no es lo más importante, por supuesto, porque ella tiene un gran currículum y una gran trayectoria, pero sería muy extenso y estaríamos aquí hablando bastante tiempo. Me quiero centrar en colaboradora de Afibrosal, con todo mi respeto a todo lo demás, porque para esta entidad es un icono muy importante, o sea, es nuestro pilar fundamental, ya que esta asociación se constituyó, y Mónica se pone siempre cuando lo digo, pero es verdad, se constituyó gracias a ella, porque estuvo haciendo una terapia cognitivo-conductual en la Seguridad Social por los médicos reumatólogos, solicitándolo. Hizo una terapia en el año 2003-2004, terapia que inició muy jovencita, recién terminada la carrera, y la verdad es que tuvo un valor excepcional, porque dar con un grupo de personas, yo no sé si fuimos 20 y tantas personas, en grupos de 8 como mucho cada día, hizo un trabajo muy bueno con nosotras. De hecho, está patentado que tuvo más éxito esta terapia con las personas afectadas que cualquier otro tratamiento. La pena es que, como siempre, la administración no se reconoce, y hoy día diagnostican a una persona, le dan farmacología y luego le dicen terapia cognitivo-conductual. ¿Y dónde tienen que hacer esto? Vaya a la asociación, pero no se reconoce para qué tal. En esa línea estamos, de que se implante como un tratamiento que se necesita para afrontar el dolor. Mónica, al terminar esa terapia, vio que teníamos muchísimos problemas, nos reunía a todas y a raíz de ahí salió la entidad esta que formamos. Por lo tanto, llevamos trabajando con ella desde el año 2003. Ya van años, hemos crecido juntas, tanto personal como profesionalmente, y yo particularmente, ya aparte de lo profesional, ya la tengo como hija adoptiva, y para mí es un placer que hoy esté aquí abriendo estas jornadas que, como bien dijo Arantxa al principio, abordaje multidisciplinar. Si hay una cosa que sabemos clarísimamente las personas que tenemos estas patologías, es que el abordaje tiene que ser multidisciplinar, que no solamente con los fármacos vamos a controlar la enfermedad. Necesitamos terapias como esta que hace Mónica de afrontamiento del dolor. Entonces, yo le doy las gracias encarecidamente, porque sin ella esta asociación seguramente que no hubiera sido la misma, aunque a lo mejor otras personas lo hubieran hecho, pero seguramente que no. Y ya aprovecho aquí también para decir que no solo Mónica, nosotros hemos tenido la gran suerte que no hemos tenido muchos recursos económicos, pero sí de dar con muy buenos profesionales que nos han sabido dirigir, apoyar y decir por el buen camino que tenemos que ir. Yo eso desde aquí tengo que dar las gracias a todos los profesionales, Mónica Santamaría la primera, Noelia Morales Romo, que también ha estado con nosotros como trabajadora social, después se incorporó Pepa, Fabián, bueno, cantidad de profesionales que no tenía que haber empezado a nombrar porque seguro que alguno me dejo, pero bueno, que desde aquí a todos los profesionales quiero darle muchas gracias, y ya no digo nada más, que le estoy robando mucho tiempo a Mónica y lo que queremos escucharla es a ella. Muchísimas gracias por estar aquí y te cedo la palabra, por favor. Vale, buenos días a todos. Antes de comenzar, para que empecemos con la presentación, voy a compartir mi pantalla, ¿vale?
y así me podéis ver y escuchar a la vez. Ahí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como siempre, Juncal, me abrumas con tus palabras, me sacas los colores, me pones nerviosa. Ya sabes que igual que el resto de los profesionales que han colaborado con Afibrosal, lo hemos hecho porque nos sentimos a gusto, porque sois un gran equipo con el que trabajar y compartir pues se hace muy, muy agradable, muy beneficioso para todos, y sabes que siempre lo he hecho, vamos, con la mejor intención. En primer lugar, por lo tanto, me gustaría dar las gracias a Afibrosal, y cuando hablo de Afibrosal, hablo de Afibrosal como familia. Para mí, las personas que componen Afibrosal es eso, es una familia que entre todas esas personas, incluidos profesionales, socios y socias, pues habéis aunado vuestras fuerzas, en las que yo también me incluyo. Y bueno, creo que habéis demostrado a lo largo de todos estos años la trayectoria tan importante a nivel asociativo de lo que habéis hecho. Y por lo tanto, os doy las gracias también por contar una vez más, en esta ocasión conmigo, para la inauguración de estas primeras jornadas online, que a mí me han hecho mucha ilusión y estaba muy nerviosa por el tema de la nueva tecnología, porque digo, bueno, que se oiga bien, que se escuche bien. De momento cruzamos dedos, parece que todo va bien, así que estupendo. Para mí un placer compartir este ratito con todos vosotros y bueno, pues tratar en estas jornadas, en iniciar, ¿no?, con este abordaje multidisciplinar de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. También me gustaría dar las gracias a todas las personas que se han inscrito, que hemos estado hablando previamente. Juncal me ha dicho que eran 80 y tantas personas, lo cual, bueno, pues es de agradecer. Espero que aquellas personas que estáis viendo ahora mismo en directo la conferencia, la presentación de las jornadas, os resulte interesante, y para aquellos que sé que también lo vais a ver posteriormente en su grabación, pues que os resulte igualmente interesante, y que si en alguna ocasión, después de ver la conferencia, como no tenéis la oportunidad de preguntar en directo, queréis mandarme un correo electrónico, pues lo intentaré responder lo antes posible. Dar las gracias también, como no, al apoyo que se ha brindado para la realización de estas jornadas por parte del Ayuntamiento, del excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, con la representación de María José Fresnadillo, concejala, como habéis dicho, de Salud, con la que estamos compartiendo esta mesa virtual, y yo agradezco muchísimo su apoyo. También quiero agradecer el apoyo, como no, a Arantxa García, en representación de la Fundación General, que nos ha brindado esta oportunidad y ha hecho posible que también las jornadas se lleven a cabo. Y como no podía ser de otra manera, pues mi gran agradecimiento a Miguel Ángel. No me quiero emocionar. Miguel Ángel para mí ha sido mi guía, mi maestro, tanto profesional como personalmente, y un gran amigo. Así que te agradezco muchísimo, Miguel Ángel, que estés aquí compartiendo este momento conmigo. Respiro y allí vamos. Después de estas palabras de agradecimiento a todos, pues bueno, comienzo mi presentación haciendo hincapié en el título, ¿no? El título que lleva es el título del afrontamiento del dolor crónico. Creo que el título refleja la esencia de lo que yo llevo trabajando y colaborando con Afibrosal, pues ya desde, como decía Juncal, desde antes del inicio de lo que es la asociación, ¿no? Y es más, refleja también la esencia de lo que la asociación Afibrosal hace para mejorar la calidad de vida de sus socios y las de su familia, porque ha apostado por mejorar la calidad de vida haciendo un afrontamiento activo a lo que es el dolor crónico y la fatiga crónica. Porque desde Afibrosal entendemos que tenemos que aprender a vivir con el dolor, no para el dolor, y esa es una matización importante, ¿no? Aprender a vivir con ello, de tal manera que lo hagamos de la mejor manera posible para tener una buena calidad de vida, que de eso se trata, y ese es el objetivo un poco de todos, ¿no? Vivir y tener esa sensación de calidad de vida. Me gustaría que empezáramos en esta intervención. A ver, sabía yo que la tecnología algo no me deja avanzar, lo hemos estado probando antes y ahora no. Voy a dejar de compartir un momentín la pantalla y la vuelvo a compartir, ¿vale? Porque no me deja avanzar en la presentación.
Vale, yo creo que ahora ya sí. Ahí está. Resuelto, pequeña incidencia. Bueno, como os decía, me gustaría empezar la charla de hoy con que todos hagamos un ejercicio de empatía, ¿vale? Un ejercicio en el que vamos a empatizar con aquellas personas que tienen dolor crónico y pueden tener también fatiga crónica o una de las dos cosas. Sé que para algunas de las personas que estáis conectadas en este momento, pues las circunstancias personales vuestras no os va a resultar muy difícil hacer este ejercicio de empatía porque sé que lo vivís en vuestras propias carnes, pero bueno, quizás haya más gente, profesionales o gente interesada en esta temática que no conozca tanto y que no viva tan de cerca esta situación y bueno, pues por eso creo que es bonito y que es positivo que empecemos con este ejercicio de empatía. Para ello tenemos que imaginarnos y ponernos en el lugar de una mujer de mediana edad. Imaginaros que tiene trabaja, tiene su familia y además de esa parte que la hace como persona, imaginaros también que esa persona está viviendo, o que vosotros estáis viviendo, con un dolor crónico generalizado, que quiere decir que a lo largo del día y durante todos los días siempre vais a tener la sensación de dolor, bien en una parte u otra de vuestro cuerpo. Que además sufrís también de alteraciones del sueño, pues porque os cuesta conciliar el sueño, porque os despertáis muchas veces por la noche, porque padecéis de insomnio, o incluso hay veces que, aun habiendo dormido 7 y 8 horas, el sueño no es reparador y os despertáis como si os hubieran dado una paliza. Además, también imaginaros vivir con esa sensación de que cuando te levantas de la cama sientes mucha rigidez. Y además, al no dormir bien, tener esos dolores, tienes también una sensación de fatiga, pero no una fatiga de que se pasa con el descanso. Es una fatiga en la cual, por mucho que descanses, por mucho que intentes por recuperar tus fuerzas, esa sensación de vitalidad no llega, estás siempre como cansado. Todo esto también sumado a que las personas sufren y tienen dificultades cognitivas. A veces pues tienes sensación de pérdida de memoria, de que se te olvidan las cosas, de que te cuesta concentrarte, de que no eres capaz de mantener la atención. Sumado a eso también, pues de vez en cuando, de la más frecuente de lo que nos gustaría, pues sufren de cefaleas tensionales. Algunas de estas personas también tienen síndrome de Sjögren, que es el síndrome de ojos seco, que es muy desagradable y que afecta muchísimo a la calidad de vida de cualquier persona. Pueden tener también, imaginaros a mayores de todo esto, un síndrome de colon irritable que cursa periodos de estreñimiento y diarrea, lo cual también en tu calidad de vida pues afecta bastante. Sumado a todo esto, muchas veces se da la situación de que la persona sufre con angustia, sufre con ansiedad y a mayores también afecta a su estado anímico, como no podía ser de otra manera, y nos encontramos con mujeres, hablo de mujeres porque es lo más frecuente. Estas enfermedades afectan a 9 de cada 10 personas, que 9 mujeres, un hombre, ¿vale? En esa proporción. Todo esto afecta también al estado, como os decía, emocional, y las personas pues incluso pueden llegar a tener un síndrome depresivo, ¿no? Un síndrome de depresión. Y bueno, otro de los síndromes que también os he puesto para que os hagáis una idea es el síndrome de piernas inquieta, que a veces también pues tienen bastantes personas que tienen este cuadro, ¿no? Del que estamos hablando, que consiste en que por las noches, de manera inconsciente, hay un movimiento exagerado de las piernas, lo que genera que al día siguiente pues estén muy cansadas, al día siguiente no se encuentren bien y no descansen. En este ejercicio de empatía quiero que sigáis conmigo y os imaginéis que además de todo esto, que son cuestiones vinculadas a la persona directamente por su sintomatología, estas personas, aquellas que tienen fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, saben que no hay pruebas objetivas para su diagnóstico, con lo cual eso también es una manera dura a la que hay que enfrentarse, ¿no? Es una situación complicada porque no existe una prueba objetiva que diga, a esta persona le hacemos una radiografía, le hacemos una analítica y vemos que tiene fibromialgia o vemos que tiene síndrome de fatiga crónica. Es cierto que se está avanzando, pero que las metodologías que se están utilizando para el diagnóstico, especialmente de fatiga crónica, son carísimas porque son técnicas de neuroimagen a nivel cerebral y bueno, pues no todos los sitios tienen estos recursos para poder hacer esa prueba diagnóstica. A mayores de toda esta sintomatología y de que no hay pruebas objetivas para el diagnóstico, pensad también
y imaginaros que los medicamentos no son efectivos, es decir, un analgésico no hace la función analgésica de aliviar el dolor, el sueño no se repara con medicación para poder dormir, la fatiga tampoco desaparece con complementos vitamínicos o con el descanso. Y daros cuenta, todo esto, lo que ocurre es que la persona siente muchísima incomprensión por parte de quizás las personas que le puedan rodear, incomprensión por la sociedad, incomprensión también por parte de los médicos y distintos profesionales con los que a veces se tienen que relacionar, y todo esto les lleva a un sentimiento de desesperanza y un sentimiento pues de decaimiento y de indefensión aprendida, ¿no? Sienten como que no pueden hacer mucho. Bueno, espero que con estas diapositivas os haya servido para imaginaros pues qué es vivir con fibromialgia o qué es vivir con síndrome de fatiga crónica. Teniendo todo esto en cuenta, todas estas circunstancias de las que hemos hablado y con las que espero que hayáis podido empatizar, no podemos hacer otra cosa que trabajar desde el modelo biopsicosocial, ¿vale? Además, es el modelo que actualmente es, para el entendimiento de lo que es la enfermedad crónica, el más aceptado, ¿vale? Se trata de un modelo que incorpora puramente a los procesos más biológicos, a los procesos más físicos, incorpora, como estáis viendo en esa diapositiva, los factores psicológicos y los factores sociales también como causa y mantenimiento de la enfermedad o del dolor crónico o de la fatiga crónica en este caso. Como veis, la persona en sí queda en el centro, pero vemos cómo todos este modelo conjuga los tres factores, tanto biológicos como psicológicos y socioculturales. Este modelo transmite y nos hace trabajar desde la perspectiva de que además de estos factores se relacionan entre sí. Es decir, lo que aparezca a nivel biológico va a repercutir a nivel psicológico y social. Y lo que le ocurre a la persona a nivel psicológico va a interferir también con sus factores biológicos y por otro lado también sobre los factores socioculturales. Es decir, es un modelo que nos habla de que existen relaciones bidireccionales entre todos los factores y todo eso hace que la persona viva de una determinada manera su enfermedad crónica, bien fibromialgia o bien fatiga crónica. ¿Vale? Espero que se vaya comprendiendo, porque como tenemos el turno de preguntas más adelante, pero espero que se vaya comprendiendo. Cuando hablamos de factores de tipo psicológico, pues nos estamos refiriendo al rol o el papel que pueden jugar las cogniciones, es decir, nuestros pensamientos. También al papel que pueden jugar las emociones, la parte afectiva. Y por último, dentro de esa parte de factores psicológicos, estaríamos hablando de la parte del rol del comportamiento, de nuestras conductas, ¿vale? Vamos a ir, en este caso, daros cuenta, estamos hablando de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. A lo largo de las jornadas, que como ya os ha comentado Arantxa, va a haber una al mes, se van a tratar diferentes aspectos. Entonces, posiblemente desde los ámbitos más de los profesionales de la salud, se tocarán más directamente los factores biológicos, los factores relacionados con la parte física. Por eso yo no me voy a centrar en ellos, pero quiero que entendáis que este es el modelo desde el que partimos y con el que trabajamos. En este caso, por mi formación y por mi experiencia con las personas con fibromialgia y fatiga crónica, me voy a centrar en los factores psicológicos. Y quiero que entendáis conmigo a qué nos referimos cuando hablamos de factores psicológicos, ¿no? Hablamos en este caso del rol de las cogniciones. Bueno, como sabéis, las personas, veis ahí el cerebrito, somos procesadores activos de información y continuamente estamos valorando nuestras experiencias. Por tanto, debido a esa naturaleza perceptiva también del dolor, los factores cognitivos y pensamientos van a tener un papel importante y dependiendo de cómo valoremos e interpretemos nuestra propia experiencia del dolor, pues va a tener unas consecuencias u otras. Uno de los aspectos que más se han estudiado en relación a ese rol de cogniciones, a ese rol que juegan nuestros pensamientos, son las creencias. Es decir, las creencias que tenga una persona sobre lo que le está ocurriendo van a tener un papel importante. Creencias, por ejemplo, acerca del significado de sus síntomas.
No es lo mismo pensar que lo que te está ocurriendo es algo pasajero, algo que es puntual y que se va a terminar pasando, que pensar que crees que con la sintomatología que tienes, pues terminarás postrada en una cama o en una silla de ruedas. Es un tipo de creencia. También creencias relacionadas con el control sobre el dolor. Es decir, depende de si la persona siente que tiene o no tiene control sobre el dolor que está sintiendo, pues le va a afectar de una manera u otra. Si la persona siente que tiene control para poder manejar el dolor que está sintiendo, pues le va a afectar de manera positiva. Si cree que no tiene control sobre lo que está viviendo, le afectará de manera negativa. También están las creencias en relación al impacto, es decir, la creencia con respecto a qué impacto creo yo que esto está teniendo en mi vida. Entonces, dependiendo de lo que la persona crea, lo mismo, consecuencias positivas o negativas. Y por último, tendríamos también las creencias respecto a la preocupación por el futuro. Si uno ve que por la situación que está viviendo su futuro no es muy alentador, pues posiblemente influya en cómo percibe su dolor y cómo percibe su fatiga. Por lo tanto, entendemos desde estos factores psicológicos que las creencias que las personas tengan tienen un papel central en cómo la persona se adapta al dolor y a la enfermedad. Por esto, por este motivo, va a ser uno de los pilares esenciales de la intervención a la hora de trabajar, como hablamos de terapia cognitivo-conductual. Bueno, la terapia cognitivo-conductual al final es trabajar sobre estos factores, trabajar sobre estas creencias, ¿vale? Va a ser uno de los pilares esenciales. Además, daros cuenta, las creencias pueden ser, como decíamos, creencias negativas sobre el dolor. Es decir, puedo sentirme autoculpable por el dolor que estoy teniendo, puedo incluso pensar que el dolor es algo misterioso, que no desaparecerá, y eso son creencias negativas sobre lo que yo estoy viviendo. Esas creencias negativas se van a asociar con que se va a producir un aumento de la percepción del dolor, se va a producir también un aumento de la ansiedad y de la depresión. Y además, esas creencias negativas de las que estamos hablando van a repercutir en que va a haber una disminución del cumplimiento terapéutico, es decir, del cumplimiento que a lo mejor un médico y otro profesional de la salud puede estar llevando a cabo contigo, ¿no? Y además, esas creencias negativas van a repercutir en que van a disminuir tu autoestima, es decir, te vas a sentir con una autoestima más baja, ¿vale? Además, dentro de las creencias, también es importante que pensemos que están muy relacionadas nuestras creencias y van a influir mucho en lo que yo creo va a influir en qué estrategias de afrontamiento voy a poner yo en marcha para afrontar lo que estoy viviendo, ¿vale? En este caso, derivado de nuestras creencias, podemos poner en marcha estrategias adaptativas o estrategias desadaptativas. En el caso de las estrategias desadaptativas sería, pues por ejemplo, pensar que prestarle mucha atención al dolor va a hacer que me encuentre mejor, o pensar que hacer reposo y no hacer ejercicio va a hacer que me sienta mejor. Esa es una estrategia desadaptativa, que se asocian a una mayor intensidad del dolor, que se va a asociar a un estado de más depresión, de más ansiedad y de más pérdida de control. Por otro lado, si las creencias nos llevan a llevar a cabo estrategias de afrontamiento de tipo adaptativo, es decir, como por ejemplo podría ser utilizar técnicas de distracción, utilizar técnicas de autocontrol del dolor, nos va a llevar a conseguir una disminución de la ansiedad, a conseguir tener menor pérdida de control y, por supuesto, a llegar a tener una menor sensación del impacto funcional que esto que estoy viviendo está teniendo lugar en mi vida, ¿vale? También en relación a las creencias, como os decía, tenemos la parte de el control que yo creo tener sobre mi dolor. Esto es muy sencillo de entender. Si yo creo que tengo control de lo que me está ocurriendo, es decir, si hay una sensación de control interno, en psicología hablamos del locus de control interno, tendremos una menor percepción del dolor. Es decir, si yo creo que tengo estrategias, recursos, herramientas para poder enfrentarme a lo que estoy viviendo y que depende de mí también cómo yo me encuentre, eso va a hacer que el dolor disminuya, ¿vale?
Por el contrario, si pienso que no tengo un control interno, sino que el control es externo, depende de la medicación, depende de si hace bueno o hace mal tiempo, depende de si mi compañero me comprende o no me comprende. Es decir, si pongo en manos de los demás esa sensación de control, mi percepción del dolor va a aumentar, ¿vale? Todo esto también de las creencias está muy relacionado con la parte que conocemos en psicología como competencia percibida. Es decir, cuando la persona se siente competente para poder afrontar la situación que está viviendo. Si nosotros trabajamos desde el ámbito de la psicología para que la persona se sienta con competencia percibida, lograremos aumentar su manejo sobre el dolor y por lo tanto ese dolor, esa percepción, sensación del dolor disminuirá. De tal manera que si la competencia percibida que tiene la propia persona es baja, es pequeña, va a producir mayores intensidades del dolor, va a producir mayores niveles de ansiedad y mayores niveles de depresión. Por lo tanto, nuevamente es otro aspecto que desde el ámbito de la psicología trabajamos, ¿vale? Esa sensación de competencia percibida. Seguimos con la parte de los factores psicológicos. Como ya hemos comentado, no solamente dentro de lo psicológico está la parte cognitiva, sino que tenemos también el rol de las emociones. De esto os podría hablar Pepa mucho más que yo, porque ella es experta, nuestra psicóloga colaboradora también con Afibrosal en las emociones, pero bueno, yo os voy a dar unas pinceladas, porque si no, pues podríamos dedicarle una charla entera al rol de las emociones y cómo las emociones nos influyen. Pero es verdad que las emociones tienen un papel. Imaginaros la situación en el ejercicio de empatía que yo os intentaba situar y colocar al principio de la charla. Podéis entender que es fácil pensar, ¿no? Y fácil de entender que una persona con toda esa sintomatología, con esas circunstancias, pues tenga estados emocionales vinculados a ansiedad y depresión, ¿vale? De hecho, en las personas con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, la probabilidad del desarrollo de una de estas dos situaciones de ansiedad y depresión se multiplica por 3, ¿vale? Sabemos que la ansiedad y la depresión no ayudan, ¿vale?, al enfrentamiento y a lo que es la calidad de vida de la persona. Por lo tanto, sabemos que la ansiedad y la depresión se relacionan con un empeoramiento del dolor, se relacionan también con que la persona toma una actitud pasiva, es decir, se hace paciente, no se enfrenta activamente al dolor o a su circunstancia de fatiga crónica. Además, esta sintomatología también hace que se reproduzca una reducción de la actividad general y la persona esté más pasiva. Y por último, la ansiedad y la depresión llevan a la persona a adoptar un rol de enfermo. Y cuando hablamos de adoptar un rol de enfermo, es que la persona siente que puede hacer poco por cambiar, lo que decíamos, esa sensación de competencia perdida. Siente que puede hacer poco por cambiar su circunstancia. Como es evidente, ansiedad y depresión son síndromes que se pueden tratar y que de hecho es muy aconsejable que a mayores de todas estas cuestiones que estamos hablando, de la parte emocional, de estar en calma, de estar más tranquilo, van a afectar de manera positiva. Si existe ansiedad o depresión, también va a ser importante que se pueda tratar, porque para ello pues existen también tratamientos específicos, tanto a nivel farmacológico como psicológico, y tenemos que poner manos a la obra también en eso. Dentro de los factores psicológicos, ese tercer pilar nos lo darían las conductas, ¿vale? La conducta es aquello que nosotros hacemos, nuestros comportamientos, y estamos hablando de conductas asociadas al dolor. Cuando hablamos de conductas asociadas al dolor, podemos hablar de conductas simples o conductas complejas. Una conducta simple sería, por ejemplo, quejarme o frotarme en la zona dolorida, ¿vale? Eso sería un comportamiento, una conducta. Pero también tenemos conductas de tipo complejo, como son, por ejemplo, pues ir a muchos especialistas o a varios especialistas para ver sobre nuestra dolencia. También es un rol, una conducta compleja, el tomar medicinas, el tomar medicamentos, y todas estas conductas relacionadas con los factores psicológicos, lo que hacen es perpetuar y cronificar la
situación crónica de enfermedad, ¿vale? De tal manera que estas conductas del dolor lo que hacen es, como decíamos, son perpetuadoras de la enfermedad. Estas conductas que acabo de comentar consiguen disminuir la actividad física y social, que no afecta de manera positiva. La persona con estas enfermedades necesita actividad física y necesita vida social, ¿vale? Necesita estar emocionalmente lo más arropada posible, por lo tanto, su vida social también va a ser importante. Esas conductas del dolor al final también generan dependencia a los fármacos y muchas veces nos llevan a una situación de desempleo, que no es una situación deseada o querida, pero que se derivan de esas conductas, se puede derivar la situación de desempleo porque no se ve capacitada para desempeñar su trabajo, ¿vale? Bien, como decíamos, no solamente están los factores biológicos, sino también teníamos los factores psicológicos, que es con los que ahora hemos estado tratando, y espero que se haya entendido bien lo que os he expuesto en relación a los mismos, sino que también tenemos la parte de los factores socioculturales, ¿vale? Sería ese tercer pilar del modelo biopsicosocial. Que evidentemente los factores socioculturales, como puede ser la parte ambiental y cultural, van a influir en la percepción del dolor y en los estilos de afrontamiento, porque están muy relacionados con el aprendizaje, y el aprendizaje es sociocultural, ¿vale? Por lo tanto, va a tener también un impacto importante. Además de ese contexto y contenido cultural, tenemos también las variables interpersonales, ¿vale? Es decir, el apoyo que la persona pueda sentir por parte de su pareja, por parte de un familiar, pues también va a tener una influencia importante en cómo la persona siente y percibe su dolor, su enfermedad. De tal manera que si siente que su familia la comprende y la entiende, pues eso le va a repercutir de manera positiva. Por el contrario, si siente que no hay un apoyo social, que no hay un apoyo familiar, pues eso repercutirá de manera negativa, ¿vale? Es muy curioso porque los estudios han demostrado a nivel de apoyo familiar, apoyo social o conyugal, que no es tanto la cantidad de apoyo que yo perciba, sino la calidad. Es decir, no me hace falta tener muchas figuras de referencia en cuanto a mi apoyo, sino que lo que necesito es que aquellas que tengo sean de calidad, ¿vale? La dinámica no se establece con respecto a la cantidad, sino con respecto a la calidad que yo siento de ese apoyo, ¿vale? Por lo tanto, la manera en cómo se relacionen todos esos factores van a repercutir en la calidad de vida de la persona, bien con fibromialgia o fatiga crónica, ¿vale? Por lo tanto, la calidad de vida de la persona no solo va a depender de lo que le pasa a nivel biológico, sino que también van a influir lo que le ocurre a nivel psicológico, lo que le ocurre a nivel sociocultural y cómo esos tres factores se relacionen e interactúen entre ellos, ¿vale? Por lo tanto, de hecho han demostrado varios estudios que la calidad de vida de las personas con fibromialgia es más baja que la del resto de personas que también están en una situación de enfermedad crónica como podría ser la artritis. Por lo tanto, uno de los objetivos prioritarios para mejorar la calidad de vida de las personas con fibromialgia va a ser hacer un afrontamiento, una intervención activa desde estos tres pilares, jugando con factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Claro, evidentemente la comprensión de estas enfermedades desde este modelo también va a repercutir en cómo tratamos estas dolencias, ¿no? Si estamos hablando de que tenemos que dar un enfoque de tipo psicobiológico, entendemos que la parte de los tratamientos no farmacológicos va a tener un peso importante. El primero que yo destaco es la educación. Es decir, es muy importante que la persona entienda, comprenda, tenga información de lo que le está pasando, de lo que tiene y de cómo puede resolver en la medida de lo posible su problemática. Va a ser uno de los pilares esenciales. Además, otro pilar esencial de intervención no farmacológica va a ser el ejercicio físico. Está demostradísimo que el ejercicio físico, no tenemos que correr maratones, estamos hablando de paseos de media hora, de 2 días a la semana ir a la piscina, de hacer un poco de bicicleta, es decir,
una cosa bastante razonable, tiene un impacto muy positivo en la disminución de intensidad del dolor y por lo tanto también en la mejora de la calidad de vida de las personas que tienen estas enfermedades. Y por último, y en este sí que me voy a centrar porque es el que más directamente trabajo yo con las personas en la asociación, sería la intervención desde la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, que es así una palabra un poco redundante, no quiere decir más que vamos a trabajar desde la parte psicológica los aspectos relacionados con sus pensamientos, cogniciones, emociones y conductas. Es decir, el esquema de trabajo que yo os he presentado anteriormente, ¿vale? La terapia cognitivo-conductual para el afrontamiento del dolor crónico pretende enseñar a las personas fórmulas de tal manera que puedan ser ellas las que controlen las respuestas al dolor. Es decir, ya les estamos dando las herramientas para que sientan que tienen control sobre el dolor, que pueden hacer cosas para encontrarse mejor, desde la parte física, la parte mental y la parte conductual. Además, sabemos que el dolor es algo muy complejo, y al igual que la fatiga crónica. Son situaciones muy complejas, de tal manera que en la forma en que la persona viva su dolor o viva su fatiga, van a influir sus factores cognitivos. Recordad que hablábamos de las creencias, de las expectativas, de los pensamientos, de las emociones y también de los factores conductuales, es decir, las actividades que haga, si asiste o no al trabajo, si tiene apoyo familiar. Todo esto va a jugar un papel muy relevante. ¿Cuáles son las metas de este tipo de intervención? Pues son básicamente tres. La primera de ellas es ayudar a comprender cuáles son los efectos que tienen los pensamientos, que tienen las emociones y conductas sobre los síntomas. Es decir, una de las cosas fundamentales que trabajamos en este tipo de intervención es que la persona comprenda que lo que piensa, que lo que siente y que lo que hace tiene un importante impacto en la intensidad, en la ansiedad, en la depresión, es decir, en toda la sintomatología que siente con respecto a la fibromialgia. Esa sería una primera meta. Una segunda meta con respecto a esta intervención va a ser destacar el papel fundamental que tiene la persona para controlar sus síntomas. Es decir, la persona que tiene la enfermedad crónica tiene que sentirse protagonista de su intervención y eso va a hacer que se implique en el desarrollo de este tratamiento y que por lo tanto sea capaz de obtener el mayor beneficio posible del mismo, porque va a sentir que ella misma ya no va a tener esa sensación de indefensión, de desesperanza, sino que va a sentir que ella misma puede hacer cosas por mejorar su calidad de vida. Y por último, la tercera meta sobre esta intervención sería enseñar estrategias para controlar sus síntomas. Todo tipo de estrategias, son muchísimas estrategias y muchísimas las sesiones. Yo ahora mismo estoy con un grupo reducido este año por el tema del coronavirus, estamos 3 y conmigo 4 de terapia grupal y vamos, como ellas mismas van viendo, pues vamos teniendo muchas sesiones. Nosotras estamos un curso entero, ¿vale? Viéndonos una vez a la semana y estamos aproximadamente 1 hora y cuarto, hora y media, trabajando todas estas estrategias que ayudan a controlar su sintomatología. ¿A qué estrategias me estoy refiriendo para afrontar ese dolor crónico? Pues algunas de ellas, no os he puesto todas, pero sí algunas de ellas, podría ser la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva, el implementar un programa de ejercicio físico, saber reducir las reacciones emocionales al dolor, la focalización externa de la atención fuera del dolor, trabajar también sobre las habilidades sociales y la asertividad. ¿Por qué? Porque el estrés es una fuente negativa que influye, como os digo, negativamente sobre la percepción del dolor. Y las relaciones sociales, el no tener habilidades sociales, genera muchísimo estrés. Y hemos visto a lo largo de los años que el poder trabajar las habilidades sociales y sentirte con estrategias y recursos para enfrentarte a determinadas situaciones sociales permite reducir el estrés e indirectamente reduce también la percepción del dolor que siente la persona. También trabajamos como estrategia la revalorización del dolor. Decíamos que cómo la persona interprete, cómo la persona piense sobre lo que está sintiendo, influye sobre el sentimiento y la percepción del dolor. Por lo tanto, también trabajamos sobre esa revalorización. Y por último, que se me ha ido la diapositiva, trabajaríamos también con lo que es la reestructuración cognitiva. Es decir, trabajamos para que la persona tenga estrategias y tenga instrumentos para poder cambiar su pensamiento. Siempre digo,
No se trata de creernos que nos va a ir de maravilla y que todo es estupendo. No, eso no es lo de pensar en positivo, no es pensar que todo va a ir bien. Pensar en positivo es, con las circunstancias de vida que tengo, ¿cómo puedo hacer para obtener el menor impacto posible? Y en esa es en lo que nosotros trabajamos la reestructuración cognitiva, ayudando a la persona a dar una vuelta, un giro a su pensamiento de tal manera que siga conectada con la realidad que está viviendo, con su dolor y con su fatiga, pero que consiga colocar su pensamiento de tal manera que le influya de manera positiva y no negativa, ¿vale? Bueno, no me voy a detener mucho en las estrategias porque son la 1:05 según mi reloj y no me quiero extender mucho más, también quiero dejar el tiempo para las preguntas, pero simplemente un pequeño repaso. Respiración diafragmática, pues es un tipo de respiración que es el primer estadio de la relajación y que nos sirve para ayudar a relajarnos, porque la calma y la tranquilidad desde el estado emocional nos va a ayudar a encontrarnos mejor. También trabajamos, conjunto a la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva, que tiene muchas fases en las que empezamos trabajando desde los 16 grupos musculares a simplemente hacer un recuento en el que la persona en menos de 15-20 segundos consigue relajarse profundamente. Por eso os digo que trabajamos muchas sesiones, ¿vale? Esto no se hace en 2-3 sesiones, nos tiramos todo un curso haciéndolo. El programa de ejercicio, siempre intentamos que el programa de ejercicio sea personal y sea general y específico. Trabajamos desde las dos líneas. Hacemos también tablas de ejercicios específicos de flexión, de estiramientos, porque vienen muy bien. Estos ejercicios han sido consensuados con fisioterapeutas que nos han asesorado para hacer unos programas de ejercicios adecuados. También trabajamos para la reducción de las reacciones emocionales y para ello utilizamos una técnica que se conoce como técnica de la difuminación, que se conjuga la relajación con la imagen tranquilizadora y lo que intentamos es que la persona separe la sensación de ansiedad, de ira y de angustia de lo que es el dolor, porque si las unimos, el dolor aumenta. Entonces tenemos que intentar difuminarlo para que controlemos de manera diferente lo que es la ansiedad, la ira, de lo que es el dolor, ¿vale? Otra de las técnicas que utilizamos muchísimo y que es uno de los principales pilares es la focalización externa. ¿Por qué? Porque la atención, como yo siempre digo en las sesiones, es como un foco de luz. Si yo mi atención la pongo en mi dolor, voy a ver mi dolor muy bien, voy a ver el dolor estupendamente. Hasta dónde me duele, cómo me duele, si es de una sensación o es de otra, cómo es de intenso o no. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Mover mi foco de atención. A mí no me interesa prestarle atención al dolor, porque él va a estar ahí, sí o sí. A mí lo que me interesa es poner mi foco de atención en otra cosa que haga que mi dolor quede en un segundo plano, ¿vale? Y al quedar en un segundo plano voy a conseguir, pues, una disminución del mismo. También hacemos entrenamiento en asertividad. Como os decía, el trabajar las habilidades sociales es fundamental, ¿vale? Para conseguir reducir el estrés y para conseguir que ese estrés no nos afecte de manera negativa en la percepción e intensidad del dolor. Este sería un poco el esquema de trabajo que llevamos, que no me voy a detener. Como os decía, trabajamos también por la revalorización del dolor y para ello, para hacer una revalorización del dolor, utilizamos pues técnicas y estrategias como es transformar el contexto, la técnica de negación, limitar el dolor, relocalización del dolor, la relocalización de un pensamiento a una zona no dolorida y la reestructuración cognitiva que ya os he comentado con anterioridad. Por último, también trabajamos una parte de control o higiene postural que es muy importante para evitar toda esa parte de dolores de espalda, malas posturas, cómo cargar pesos, cómo hacer determinadas tareas domésticas, siempre con el objetivo de prevenir esos problemas. Y trabajamos también higiene del sueño. Dedicamos una sesión a saber qué hábitos favorecen las condiciones para que yo pueda dormir bien. ¿A qué me refiero con dormir bien? Pues que cuando yo me levante sienta que he descansado. Me da igual si he dormido 5 que 8 horas. El caso es que habiendo dormido 5 u 8 horas, yo sienta que me levanto con energía, ¿vale? Y por lo tanto trabajamos también sobre la higiene del sueño. Vemos también qué hábitos disminuyen excitabilidad y actividad del sistema nervioso. Qué hábitos también nos ayudan a mantener ritmos y horarios saludables para nuestro sueño. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. No sé si en el último tramo he ido muy rápido, pero bueno, quería ajustarme al tiempo
que siempre creo que es de agradecer también, después de que lleváis ya casi 3/4 de hora escuchándome. Así que nada, por mi parte, daros las gracias de verdad a todos. Me ha encantado compartir esto con vosotros. Me alegro muchísimo de que haya tanta gente que se haya conectado y que se haya inscrito a las jornadas. Espero haber aportado un pequeño granito de arena a estas jornadas de tipo multidisciplinar. Y por mi parte eso, daros las gracias y deciros que quedo a vuestra disposición. Si me queréis hacer alguna cuestión, alguna pregunta, pues intentaré resolverla lo mejor posible. Así que nada, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Gracias a ti, Mónica, como siempre, y como ya sabía, espectacular y encantada de que muestres cómo trabajas con esta entidad. Muchísimas gracias y ahora sí que está abierto el turno de preguntas para todas las personas que quieran participar. Le cedo la palabra a Pepa, también psicóloga y colaboradora de Fibrosal, que es la que moderará las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Juncal y muchas gracias Mónica por tus palabras y por esta interesantísima exposición. Sin más dilación, si queréis, pasamos al turno de preguntas. Como sabéis, cuando os demos la palabra, aquellas personas que habéis manifestado vuestra intención de hacer algún tipo de pregunta en el chat, con las palabras quiero preguntar, abrís el micrófono y os damos la palabra. Mónica os contestará y vamos a ver si nos da tiempo a hacer unas cuantas. Empezamos por la primera de las personas que quiere hacer una pregunta, que es, si no me equivoco, Esperanza. Así que nada, Esperanza, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Mónica, bueno, yo quiero decir que en su día hice la terapia conductual contigo, que me vino fenomenal para el tema del control del dolor. De hecho, ese tema lo tengo bastante superado, pero a mí se me desarrolló después el síndrome de fatiga crónica. Entonces, cuando a mí me da un brote de fatiga, mi única arma es esperar a que se me pase y repetirme el mantra de decir, se me va a pasar. y es la única opción que tengo, porque claro, con un brote de fatiga, con dolor, yo soy capaz de hacer actividad. Los estiramientos mejoran un montón el dolor, pero con la fatiga no puedes moverte. La cabeza se te va, estás mareada, no puedes pensar. Entonces, quería saber si hay alguna otra cosa más, aparte de todas las cosas que tú has comentado y que yo llevé a cabo cuando hice la terapia conductual contigo, de la que estoy encantada y se la aconsejo a todo el mundo. Vale, pues gracias, Espe, por la pregunta. Es verdad que, bueno, nos conocemos ya desde hace unos cuantos años. Sé que la evolución de tu salud, pues bueno, ha ido inclinándose, como dices, más hacia el síndrome de fatiga crónica, el cual es una enfermedad muy compleja, al igual que la fibromialgia. Y efectivamente lo que haces, ese mantra que tú te repites y saber que es algo que es puntual, que es circunstancial, que va a parar en algún momento, es una buena estrategia. Evidentemente, cuando nos encontramos, es que cuando hablamos de fatiga crónica, no es una fatiga de que estoy cansada, ¿verdad? Es una fatiga de no puedo con mi vida, ¿no? De no puedo, como se suele decir en la expresión en mi pueblo, no valgo para levantar una paja del suelo, ¿no? Es decir, no tengo fuerzas para nada. Entonces, en esos momentos sabemos que son crisis muy agudas, muy puntuales. Lo que hay que hacer es, cada una se va conociendo un poquito a sí misma, sabemos qué es lo que nos sienta bien, es decir, hay momentos en los que el reposo y el descanso es necesario porque realmente se siente esa fatiga tan intensa que no podemos hacer prácticamente nada, que hay veces que no puedes ni pensar. Pero lo que dices tú es de decir, esto se va a pasar, esto es puntual, te ayuda muchísimo más que cualquier otro tipo de pensamiento, porque en ese momento de crisis, de crisis fuerte, de muy intensa, poco más podemos hacer.
yo creo que también podemos, si te parece, te animaría también a que utilizaras, por ejemplo, la imagen tranquilizadora, ¿no? Es decir, me repito ese mantra de esto es circunstancial, va a pasar, pero también de alguna manera intentar, ya que físicamente no puedo irme, intentar mentalmente irme a un lugar en el que yo me sienta tranquila, en el que yo esté a gusto, para que esa circunstancia que sabes que va a pasar, porque esto es cíclico, sea más llevadera. Se me ocurre, por ejemplo, que podríamos trabajar en esa línea de imagen tranquilizadora. Y seguramente habrá más cosas. Le damos una vuelta, a ver si encontramos alguna más. Vale, muchas gracias. Vale, gracias, Aquí, Esperanza. Pues nada, le damos paso a Manoli, que quiere también formular una cuestión. Hola, buenos días. Has hablado del síndrome de piernas inquietas y a mí me lo preguntan mucho en la asociación y además yo lo padezco. Entonces quería saber si es horrible, yo lo padezco hace mucho tiempo y quería saber si se puede llegar a dejar de tomar el Rivotril, que es lo que normalmente te mandan, porque creo que es adictivo y poder hacer otra cosa para no sufrir tanto con este síndrome. Muchas gracias. A ti, Manoli, por la pregunta. Es verdad que como manifiestas el síndrome de piernas inquietas, pues es un síndrome que influye mucho en la calidad de vida, porque es un síndrome que se manifiesta por la noche, que lo que te hace es, pues eso, tienes las piernas en constante movimiento, ¿vale? Como si estuvieras pedaleando, corriendo, ¿verdad? Estarías toda la noche en maratón. Y claro, eso pues repercute muchísimo en cómo tú te levantas, posteriormente en cómo tu cuerpo ha descansado. Con respecto a la parte farmacológica, bueno, pues yo creo que va a haber profesionales en las jornadas que te pueden contestar directamente en relación a esa parte más médica, pero sí que te diría que también, independientemente de lo que te diga el profesional más relacionado con la parte física, que este síndrome, si lo conjugas también con higiene del sueño y con cosas que puedes hacer a lo largo del día para que cuando tú te acuestes estés lo más relajada y tranquila posible, cuanto más relajada y tranquila te acuestes y consigas permanecer en tu sueño lo más tranquila posible, el síndrome de piernas inquietas, posiblemente disminuya su intensidad, ¿vale? Porque está muy relacionado también con ese estado de nervios, ¿no? Con esa inquietud. Por lo tanto, la parte farmacológica, pues eso creo que es más conveniente que te la responda un médico, vamos a tener a varios en las jornadas, y por mi parte lo que te digo es que yo lo que haría es trabajar a lo largo del día sobre todos estos factores que yo te he estado comentando en la charla, vinculados a los factores psicológicos y a los factores emocionales, para reducir esos niveles de activación y conseguir que por la noche tu sueño sea más tranquilo y sea más reparador. Gracias, Manoli. Le damos la palabra ahora a Dami. El micro. Dami, el micro. Buenos días. Bueno, primero muchísimas gracias, Mónica, me ha encantado la explicación. Y sí que te quería preguntar, en mi caso, bueno, pues en lo que es en el entorno familiar, en el entorno de mi círculo de amistades, sí que es verdad que me encuentro, bueno, pues bastante arropada, comprendida, pero ¿cómo se puede gestionar el dolor en tu trabajo, cuando tienes que estar de cara al público y te encuentras ya no solamente con un brote, que estar con un brote es duro, sino que estás desde el primer momento que entras a trabajar, o sea, que ves que ese día no vas a poder con tu vida, pero claro, te debes al trabajo, o sea, tienes que responder, tienes ahí evidentemente unas personas a las que atiendes. ¿Cómo se gestiona? Porque eso me resulta difícil y no sé si en mi caso el disimular mucho de cara a los demás luego va contra mí. O sea, me sale luego, pues en casa a lo mejor, toda esa coraza que te pones y lo pasas peor cuando has terminado la jornada de trabajo por querer aparentar, bueno, pues eso, que no te vean como que estás enferma, que no te vean que estás mal.
¿Cómo se afronta en el trabajo? Vale, gracias Dami por la pregunta, creo que también es una pregunta muy interesante. Efectivamente, una parte importante de impacto es el ámbito laboral, ¿no? Donde la persona desarrolle su trabajo, pues si esa persona se siente comprendida, arropada, va a influir muchísimo en el impacto que tenga. En términos de lo que es la parte laboral, de lo que es el propio empleo, sí que se aconseja hacer adaptaciones del puesto de trabajo en la medida de lo posible, es decir, dependiendo del trabajo que estés desarrollando, pues, y dependiendo la enfermedad que tú tengas, es un derecho poder tener una adaptación al puesto de trabajo en la que tú puedas seguir trabajando, porque a ti eso te beneficia, no solamente económicamente, evidentemente, sino que te beneficia como persona y como persona que se siente útil, que se siente que puede ser una persona pues que ofrece su labor a la sociedad, ¿no? Y además, en esa adaptación del puesto de trabajo va a depender mucho del trabajo que se esté realizando. Es decir, no hay una adaptación universal, sino que habría que hacer un estudio pormenorizado de cuáles son las actividades que se hacen en ese puesto de trabajo y cómo las podemos adaptar para que cuando hay un día malo, pues veamos qué actividades podemos hacer y de qué manera las podemos hacer. Siempre y cuando también siempre se cuente pues, con el apoyo de los compañeros, de los jefes o las jefas que tengas a tu alrededor, que entiendan y comprendan que es una necesidad, ¿no? Y a mayores creo que has comentado algo muy interesante, que has dicho lo de la parte de disimular. Es decir, cuando uno disimula que está mal o disimula el dolor que tiene, lo que está haciendo es como que tú tienes un dolor desautorizado, es decir, no estás autorizada para sentir ese dolor. Efectivamente, el sentir que tu dolor es algo desautorizado, que no quieres exteriorizar por los motivos que sea, tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida de la persona y ya directamente en la parte más psicológica, porque eso es un desgaste tremendo. Como digo yo, hablando mal y pronto, no hay peor que estar jodido y no poder estar jodido a gusto. Entonces, eso es así. Es decir, el dolor hay que transitarlo, el dolor hay que vivirlo porque es lo que nos ha tocado. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. El disimular todo el tiempo ese dolor, esa fatiga, pues tiene un impacto, como decimos, muy negativo. Por lo tanto, vamos a intentar que las personas que tenemos al lado entiendan y comprendan cuáles son nuestras circunstancias de vida para que no tengamos que disimular, sino que sea el ambiente el que se pueda adaptar a lo que yo estoy viviendo, ¿vale? Porque no pasa, si disimulas un día, no pasa nada, pero si te tiras años, meses disimulando que no te encuentras bien, pues a nivel psicológico eso te destroza y te añades al problema que tú tienes del dolor un problema psicológico muy importante. Por lo tanto, vamos a intentar, como decimos, esto es un abordaje multidisciplinar, vamos a intentar trabajar con todos esos factores que nos permitan pues, resolver de la mejor manera posible esos impactos. Muchas gracias. Nada, Dami. Pues de momento no parece que haya ninguna pregunta más. No sé si alguien se anima. Parece que ha quedado todo bastante claro. Yo desde luego agradezco a todas las personas asistentes. Son muchas las compañeras de fatiga que están aquí viendo y por supuesto siempre estamos ahí apoyándonos unas a otras, que creo que es lo fundamental para poder llegar a que estas enfermedades se traten como tal. No sé si tenéis alguna cosita más que preguntar, pero si no, pues nada, quedamos emplazadas para que el próximo mes de marzo tengamos otra jornada. Esa es jurídica, entonces, bueno, dentro del abordaje sabéis que también es fundamental ese terreno. Y nada, os emplazo a todas las personas que si queréis, pues nos podamos ver en el próximo webinar. Y daros las gracias encarecidamente por estar aquí a todas las personas y el apoyo que tenemos con todas. Me gustaría compartir con vosotras